del acto de la conciliación. No está de más otra vez, aunque parezca una repetición constante de lo mismo, que nos ubiquemos mentalmente en la celebración de la audiencia a juicio oral, en la primera comparecencia de las partes a juicio oral, para efecto de entender que cada una de estas instituciones que hemos venido estudiando, desde el mismo planteamiento de la demanda, la interposición de excepciones, las eventuales actitudes del demandado de orden negativo en cuanto a no comparecer, ¿verdad? La rebeldía, la confesión, la interposición de excepciones dilatorias, la contestación de la demanda, la interposición de excepciones perentorias, el planteamiento de la reconvención y ahora la conciliación son etapas procesales del juicio ordinario que se van a venir diligenciando precisamente dentro de la primera comparecencia de las partes a juicio oral, que es el momento procesal, el escenario dentro del proceso dentro del cual se va diligenciando todo el juicio. Entonces, posteriormente a contestar la demanda o la reconvención, ¿verdad? Si hubiera existido planteamiento de la reconvención por parte del demandado, vamos a pasar al siguiente acto procesal dentro del juicio, que es precisamente el de la conciliación. He querido ilustrar esta diapositiva, que está un poco cargada lamentablemente porque el contenido era grande, pero he querido ilustrarla de esta manera para hacer, digamos, conciencia en ustedes de cuál es el verdadero propósito de la conciliación. No es simplemente un método alternativo como lo hemos estudiado cuando nos lo presentan como opciones al juicio, pero fuera del juicio, nos hablan de la conciliación, de la mediación, pero fuera del juicio, sino es simplemente acá, dentro del proceso, un mecanismo procesal que permite al juez de trabajo y previsión social, en una etapa determinada del proceso, el poder buscar el avenimiento entre las partes mediante un intercambio de puntos de vista. Va a escuchar, ¿verdad? Primeramente la posición del demandado en cuanto a qué opina de las pretensiones del actor, si es o no posible pensar en un acuerdo, y posteriormente va a escuchar, por supuesto, las posiciones relacionadas con lo que ha expresado en relación a la conciliación del demandado por parte del actor. Y posteriormente de ese intercambio que se produce ahí al producirse, valga la redundancia, el acto de la conciliación, entonces el juez va a estar en capacidad de buscar esa avenencia entre las partes mediante sugerir un acuerdo conciliatorio que pueda hacer que las partes sientan que en ambos casos, tanto el empleador como el trabajador, como sujetos de la relación procesal, están haciendo un acuerdo de concesiones mutuas que permite terminar el proceso en esa etapa, sin necesidad de diligenciarlo hasta la sentencia del juicio y sin necesidad del consiguiente desgaste que tiene el tramitar todo el proceso. Y en muchos casos, cuando se trata de los juicios por despido directo e injustificado, el consiguiente también desgaste económico que puede tener permitir que el juicio llegue hasta la sentencia, en donde ya las condenas accesorias a la del despido, me refiero a la de los daños y perjuicios y a la de las costas, sean inevitables porque ya llegamos a la sentencia. Se dijo que esas son condenas accesorias que no se pueden evitar. Entonces la conciliación resulta ser un mecanismo muy idóneo, no solo para buscar terminar el conflicto, ese aspecto que ha originado el litigio entre las partes, sino resulta ser un mecanismo que economiza tiempo y dinero, por sobre todo para el demandado, en razón de evitar que el proceso pueda llegar hasta la sentencia y eso le resulte mucho más oneroso que haberlo podido resolver mediante un acuerdo conciliatorio precisamente en esta etapa del proceso. Entonces, así es como nosotros, de abogados, se lo debemos de exponer al cliente. Porque muchas veces aquel famoso adagio de que más vale un buen acuerdo que un mal juicio
se hace de verdad patente cuando, si no le exponemos al cliente, en este caso a nuestro patrocinado, que pudiera ser, por ejemplo, el empleador, las consecuencias que puede tener llevar el caso hasta la sentencia, tomando en consideración lo débil que pueda estar la posición del empleador ante las pretensiones del trabajador, es decir, tomando en consideración las posibilidades y los porcentajes que tiene el empleador de perder o de ganar el juicio. Entonces podemos exponer a nuestro cliente, si no le somos claros, si no le somos sinceros, hasta llevarlo a la sentencia y exponerlo a una segura condena, pero además también a una condena que le resulte más onerosa de lo que hubiera podido resultarle hacer un acuerdo de este orden en esta etapa, que era donde correspondía hacer. Entonces, de ahí la importancia de la conciliación, porque además la conciliación nos puede permitir a nosotros, si lo vemos en función también del beneficio del asesor en relación a la función profesional y al costo que ésta tiene para su cliente, también para este asesor profesional, para este abogado, puede resultar conveniente terminar el juicio en esta etapa, porque no va a tener necesidad de gastarse tramitándolo hasta la sentencia, y igualmente aquí, concluido en esta etapa, puede cobrar la cuantía de los honorarios que haya pactado con su cliente perfectamente, sin que esto, el terminar el juicio acá, imponga que va a cobrar menos, ¿verdad? La cuantía que se pacta de honorarios desde el principio se cobra, termine el juicio como termine. Es decir, si termina por virtud de la conciliación, se cobra aquí, y si termina la sentencia, pues se cobra cuando termine el juicio en la sentencia. Pero a lo que me refiero es que hasta para nosotros de abogados resulta mucho más conveniente encarar la terminación del proceso por virtud de la conciliación en esta etapa temprana del proceso, porque estamos hablando todavía de una etapa temprana, ¿verdad? Tomando en consideración que el trámite del juicio ordinario en primera instancia puede durar fácilmente, en las condiciones actuales, un año y medio. Entonces, si tardamos para llegar a esta audiencia donde se va a diligenciar la conciliación 8 meses, por ejemplo, pues 8 meses habrá tardado el proceso. Y en 8 meses habremos resuelto uno menos de los que podamos tener, y habremos también percibido el pago de nuestros servicios profesionales. Entonces, este es el primer punto, digamos. Ahora, en el derecho procesal del trabajo hay que tomar en cuenta esto que dice la segunda parte de la diapositiva. Aquí en el derecho procesal del trabajo no se busca simplemente un acuerdo conciliatorio que termine con el proceso mediante un acuerdo de mutuas concesiones, ¿verdad?, entre las partes. ¿Por qué esa es la conciliación? Bueno, conciliemos, pues pongámonos de acuerdo. Yo acepto reconocer el pago de las prestaciones que usted demanda, salvo la de una, por ejemplo, porque en eso no estoy de acuerdo. Y entonces, si usted acepta que esa no se la pague, le pago las demás. Ahí hay una concesión mutua. Hay un acuerdo hecho sobre concesiones mutuas. Pero ese sería un acuerdo, digamos, liberado en el derecho común, fácilmente admisible. Pero aquí, en el derecho procesal del trabajo, tenemos que tomar en consideración que para llegar a alcanzar cualquier acuerdo surgido con motivo de esa controversia que llevó el caso hasta la instancia de la jurisdicción, tenemos que meditar que de la legislación de trabajo y previsión social se deriva una serie de derechos y garantías que están reconocidos con ese carácter, como derechos y garantías mínimas, pero además con carácter irrenunciable solo para el trabajador. Y en esa consecuencia nosotros debemos de tomar en consideración que en el ámbito del derecho procesal del trabajo la conciliación no puede ir sobre la base de aprobar acuerdos entre las partes en donde se haya contenido por parte del trabajador la renuncia expresa a derechos o garantías que por ley son de naturaleza irrenunciable. ¿Por qué no? Porque si hacemos un acuerdo sobre la base de que el trabajador renuncie a derechos o garantías, o a derechos y garantías que sean irrenunciables, el acuerdo va a ser nulo de pleno derecho, porque por eso son irrenunciables los derechos y garantías. Y posteriormente esto podría permitir que el trabajador vuelva a reclamar, porque el acuerdo que se hizo aquí sería nulo de pleno derecho, sobre la base de que se hizo un acuerdo convirtiendo en renunciable lo que era irrenunciable. Entonces, hacia ahí debe de ir la conciliación. Es decir, la conciliación debe tenerse claro que en lo laboral tiene un marco de acción dentro del cual no puede salir. No se puede conciliar simplemente sobre el interés de terminar el juicio sobre la base de que el trabajador renuncie a derechos o garantías que son irrenunciables.
porque entonces ahí la conciliación se convierte en algo que va a operar en contra de los propios intereses del trabajador en la medida en que está siendo renunciable lo que es irrenunciable. Entonces, ese va a ser realmente el límite de la conciliación acá, en torno al cual debe girar esta. Podemos, claro, aprovechar el acto de la conciliación, pero debemos observar que la concesión mutua si la mujer a la que se quería divorciar le hubiera dicho pago. Que la concesión mutua que se pretende entre las partes con motivo de la conciliación no pase por encima de derechos y garantías que son irrenunciables, porque en ese momento entonces ya la conciliación no tendría ningún efecto legal, sería nula de pleno derecho, ¿verdad? Entonces esa va a ser la limitación que vamos a encontrar cuando la conciliación opere aquí dentro del ámbito del juicio ordinario laboral, que es donde la estamos estudiando. Se pregunta, vamos preguntando, jóvenes, en el momento en que ustedes quieran. Bien, miramos la propuesta para conciliación. Como ejemplo, ¿a qué se podría renunciar? Porque en el código, ejemplo, no se puede renunciar al bono o al aguinaldo, pero ¿a qué podría renunciar el demandante? Hay dos cosas. Primero que, de acuerdo con Mario López Larrabe, que ustedes no lo conocieron porque son muy jóvenes, y tampoco creo que lo hayan leído porque los libros de Mario López Larrabe no circulan ya actualmente desde hace muchos años. Para quienes no lo conocieron, Mario López Larrabe es el ser pensante más grande que produjo toda la Universidad de San Carlos en toda su historia. Fue un insigne laboralista que además fue decano de nuestra facultad, miembro del Consejo Superior Universitario e incluso miembro del Congreso Nacional de la República, de aquellos diputados que valían oro. Pero López Larrabe hizo una trayectoria enorme, hasta el día de hoy, imposible de evaluar o de igualar, y escribió precisamente sobre ese tema en particular. Para él, de todas las prestaciones que pudieran reclamarse dentro de la instancia jurisdiccional en favor del trabajador, la única que podía observar carácter de renunciabilidad en cuanto a que era muy difícil de probarla y la prueba estaba siempre a cargo del trabajador, era la de las horas extras. En el caso de las horas extras, decía López Larrabe, y yo creo que tenía razón, que por virtud de que es el trabajador el que tiene que demostrar que efectivamente la laboró, porque aquí en el caso de las horas extras no hay otra forma, y resulta entonces bastante difícil probarlas, máxime si el empleador ha retirado los controles de ingreso y de salida para que el trabajador no pueda requerir su exhibición, por ejemplo, en juicio. Entonces decía él que en el ámbito del tiempo extraordinario el trabajador sí podía renunciar a ese tipo de prestación por la naturaleza de la prestación y por lo difícil que resultaba probarla para el trabajador. Pero decía que en relación a todas las demás prestaciones económicas incluidas dentro del contrato, todas efectivamente eran irrenunciables. Eso es lo primero. Pero en otro punto en el que se podría hacer una concesión mutua que dé lugar a la conciliación es cuando la liquidación que estemos reclamando en relación al pago de todas estas prestaciones sea menor a lo que efectivamente reclamamos. Es decir, que con motivo de la conciliación el empleador alegue en el acto de la conciliación que estamos demandando más de lo que nos debe, o que hemos inflado, por ejemplo, los reclamos de las prestaciones a tal cuenta que aparecen reclamándose más de lo que efectivamente corresponde. Ahí podríamos perfectamente hacer una base de un acuerdo. Ahí sí podría haber una concesión mutua. Bueno, está bien, revisemos las cuentas, miremos cuánto es de acuerdo con la ley y entonces vamos a aceptar que efectivamente nos equivocamos en el cálculo y que es menos. Y entonces sobre esa base usted paga lo que efectivamente es y nosotros, por supuesto, lo aceptamos porque no podemos reclamar tampoco más de lo que es. Ese sería el otro punto. Pero de ahí, efectivamente, todas las demás prestaciones que derivan del contrato o relación de trabajo son irrenunciables. Y sobre ellas no podría haber ninguna renuncia. Máxime, si tomamos en consideración dos cosas. Una que, por ejemplo, los juicios por despido, lo único que está en discusión es si el despido fue justo o injusto. Y en esa medida la prestación que estaría en discusión es el pago de la indemnización por tiempos servidos y eso fue lo que reclamó el trabajador. Porque si reclamó su readmisión al empleo por desvío arbitrario, eso es otra cosa. Pero supongamos que hubiera reclamado solo indemnización
Entonces, lo que está en discusión y tendrá que dirimirlo el litigio en la sentencia es si el despido fue justo o injusto, y entonces, en razón de eso, tendrá o no obligación de pagar la indemnización por tiempo servido. Pero eso es diferente a todas las demás prestaciones, que el empleador haya podido adeudarle al trabajador en el momento de la terminación del contrato. Me refiero al salario, me refiero al bono anual, me refiero al aguinaldo, me refiero a las vacaciones. Todo eso se lo tiene que pagar, y sobre eso no puede haber ningún punto de quiebre en la negociación. Eso lo paga porque lo paga, lo debe. No puede haber una consideración donde diga, bueno, mire, ¿sabe qué? Como son 6 personas que reclama, dejemos 2 afuera y le voy a pagar 4. No, porque esas son irrenunciables, las 6. Entonces ahí no puede haber renuncia. O paga, porque lo que se está demandando corresponde a las prestaciones proporcionales que además tienen naturaleza irrenunciable, y que es esto precisamente lo que impide que nosotros podamos hacer un acuerdo en donde renunciemos a cobrar unas a cambio que nos pague otras, ¿verdad? No sé si estamos claros. Así es, gracias, licenciado. Bueno, en una definición... Adelante. Muy buenas tardes, les saluda Evelyn Arqueta. Una Hola. Consultita. En este caso que se realiza durante la audiencia, en el caso del juez, él siempre se queda como algún observador, mediador, o se retira para que ellos negocien, o a ellos se les da un espacio para que ellos negocien, o cómo funciona esa parte, perdone. No, la conciliación tiene que ser dirigida y presidida por el juez de trabajo. Aquí no es una cosa que el juez diga, bueno, vamos a abrir la etapa de la conciliación hecho de proceso, con permiso, ahí me cuentan si conciliaron, me llaman cuando terminen. No, el juez preside todos los actos de proceso. Acuérdense del principio de inmediación procesal, que obliga al contacto permanente del juez con las partes a lo largo de todo el proceso. Eso también quiere decir que el juez tiene que estar presidiendo el acto de la conciliación. Por eso es que el juez arbitra, escucha primero la posición del empleador en relación a si tiene voluntad o no de conciliar, de buscar un acuerdo que permita la terminación del proceso acá, y después escucha la posición del actor, pero todo lo hace dentro de la audiencia, presidiéndolo él. Lo que sí puede autorizar el juez es que alguna de las partes, si quiere tomarse su tiempo para hablar con su abogado y razonar sobre la conciliación, puede pedir una suspensión de la audiencia de unos 5 o 10 minutos, retirarse de la audiencia y hablar, por ejemplo, el demandado con su abogado afuera del salón donde está dando la audiencia, y luego regresar y al reanudar la audiencia expresar a qué conclusión llegaron para ver si pueden proponer o no ¿Por qué es así? Ese sería el mecanismo. No, las partes no pueden quedarse solas discutiendo el acuerdo. Bien. Ok, gracias. No hay de qué. Entonces aquí vemos en esta una definición propia, que es la que me parece a mí más correcta, sin perjuicio, por supuesto, de que si alguien encuentra otra en un libro que reúna también los presupuestos para definir lo que efectivamente constituye la conciliación, no hay problema, puede adoptar otra definición que no necesariamente sea la de su servidor. Entonces aquí miramos una definición que dice: se constituye en la etapa del proceso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya vimos que es una etapa del proceso que se está diligenciando dentro de la primera audiencia, como lo dije al principio. Se constituye en la etapa del proceso en la que el juez de trabajo, una vez enterado de las posiciones de ambas partes, de actor y demandado, procura el avenimiento de las mismas, proponiendo fórmulas ecuánimes de arreglo. Aquí es donde yo digo que el juez preside la conciliación, con la finalidad de evitar el trámite del proceso y ponerle fin al mismo mediante la suscripción de un convenio que adquiere carácter de título ejecutivo. Es decir, que aquí el juez abre la etapa de la conciliación, escucha la posición de ambas partes, porque él es el que está presidiendo la conciliación como acto procesal. Después, de arreglo, de acuerdo a lo que ha oído, el juez entonces les dice: bueno, yo pienso que una conciliación conveniente para ambos sería esto y esto y esto. Entonces, por favor, manifiesten si están de acuerdo, si lo aceptan, si pueden llegar a un acuerdo sobre la base de esta propuesta. Las partes contestarán si están o no de acuerdo. Ese acuerdo, si hay acuerdo, efectivamente, si las partes estuvieron en la voluntad de avenir y terminar con el trámite del proceso aquí en el acto de la conciliación, entonces ese acuerdo que apruebe el juez de trabajo en esa audiencia donde se contenga la conciliación de las partes adquirirá carácter de título ejecutivo
y podrá ser ejecutado en cualquier momento en caso de que lo normado dentro del acuerdo al que arribaron las partes no se cumpla. En el caso de que hubiera quedado supeditado para cumplirse, ¿verdad? En etapas posteriores, o por ejemplo, cuando se trata de acuerdos celebrados en juicio en los que se pacta el pago de las prestaciones económicas demandadas en varios pagos. Ahí hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que el empleador pueda incumplir. Entonces, si incumple, como el convenio que se ha suscrito en la conciliación adquiere carácter de título ejecutivo, entonces en cualquier momento el afectado, en este caso el trabajador, puede ejecutarlo. Ese convenio se convierte en el título ejecutivo que va a ejecutar aquí mismo frente al juzgado que aprobó el convenio. Este es el juzgado competente para ejecutar ese acuerdo, que además se ejecuta dentro del trámite del juicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de una ejecución que se refiere a un convenio que se celebró dentro de ese juicio. Entonces es dentro de ese juicio donde se ejecuta también el convenio. Entonces esta es la definición que nos parece más comprensiva de lo que la conciliación efectivamente constituye, ¿verdad? Y aquí podemos darnos cuenta, como decíamos, que es el juez el que va a presidir la conciliación, porque no puede ser de otra forma. Y bien, ¿qué alcance tiene la conciliación? Esto del alcance tiene que ver con la limitación de la que hablaba al principio, cuando mirábamos la primera diapositiva. El alcance de la conciliación simplemente es una concesión mutua entre las partes, pero una concesión mutua que tiene, como decíamos, sus límites, ¿verdad? Como lo dice la diapositiva, en la que el actor, como ofendido, otorga su perdón al demandado, expresado por medio del desistimiento de la demanda, a cambio de que este último le haga efectivo el pago de las prestaciones económicas reclamadas, o bien garantice el cumplimiento de las condiciones contractuales de trabajo que ha incumplido en perjuicio del trabajador, porque puede ser que se trate de un juicio donde no se reclaman prestaciones, sino que tenga otro objeto, como ya lo hemos visto. Entonces ahí se hace siempre un convenio producto de la conciliación en el que el demandado, en este caso el empleador, garantice el cumplimiento de las condiciones contractuales, ¿verdad? Que pueden hacer obligaciones de hacer, obligaciones de dar. También se hará un convenio y se dejarán establecidos los términos de su cumplimiento, ¿verdad? En otras palabras, el alcance de la conciliación, de acuerdo a lo que hemos explicado, será una concesión mutua, pero sobre la base de que no se podrán hacer esas concesiones mutuas convirtiendo en renunciables derechos y garantías que son irrenunciables. Solo se podrán hacer concesiones en relación a situaciones que no impliquen para el trabajador renunciar a derechos y garantías que son irrenunciables. Esa será la única base, ¿verdad? Por eso decía, uno de los ejemplos clásicos es cuando se ha hecho mala liquidación y se está pretendiendo cobrar más de lo que efectivamente corresponde. Ahí puede haber una concesión mutua, si no tenga pena. Entonces, quedamos claros. Yo acepto no sostener los cálculos que hice porque están mal. Entonces, adaptémoslos aquí en presencia del juez, miremos cuánto corresponde y hacemos el acuerdo entonces sobre las cantidades que corresponde pagar a cada una de esas prestaciones. Y entonces ahí ya hay un acuerdo. El otro logra que se acepte que pague solo lo que efectivamente le correspondía pagar y no las cantidades que el otro demandó en la demanda, que podrían estar duplicándose o triplicándose sobre la base de haber hecho un mal cálculo, ¿verdad? Ahí habría una concesión mutua sobre la base de la cual se puede conciliar. También hay que tomar en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, que digamos hay conciliaciones parciales en donde el empleador llega al juicio y dice en la etapa de la conciliación, sí estoy de acuerdo en conciliar, pero tengo una objeción. Estoy de acuerdo en conciliar en las prestaciones irrenunciables que me están mandando el trabajador, porque efectivamente no se las pagué cuando lo despedí. Pero sobre eso quiero conciliar. Sobre lo que no puedo conciliar es relacionado con el despido, porque lo despedí justificadamente. Entonces ahí no quiero conciliar. Quiero conciliar solo sobre las prestaciones que no le pagué. Entonces ahí ya vamos a ver que se hace una conciliación parcial, se suscribe un convenio relacionado con lo que se aceptó y sobre lo que no aceptó el juicio tiene que continuar hasta llegar a la sentencia, ¿verdad? Y se tiene que seguir discutiendo solo sobre lo que no fue parte de la conciliación. Esa sería una conciliación parcial. Pero en todo caso, el alcance de la conciliación está determinado por una concesión mutua entre las partes,
pero tomando como base que la concesión mutua no puede extenderse hasta el hecho de contener como base del acuerdo la renuncia a prestaciones o a garantías y derechos que sean de naturaleza renunciable de acuerdo con la legislación laboral guatemalteca. Muy bien. Ahora veamos los caracteres de la conciliación. El primer carácter de la conciliación es que es una etapa obligatoria en el juicio ordinario laboral, porque aunque se confiere en la ley al juez de trabajo la facultad de poder conciliar o intentar conciliar a las partes a lo largo de todo el proceso hasta antes de dictar sentencia, existe una etapa donde obligatoriamente tiene que producirse la conciliación, que es esta, que estamos viendo. Sin embargo, como lo vamos a ver, esto pues en ningún momento limita la facultad que la ley le ha dado al juez de intentar en cualquier otro estado del proceso después de esta etapa avenir a las partes. Si él observa que hay condiciones que no hubieron en el momento en que se celebró la conciliación, que ahora sí hay condiciones que podrían permitir que la conciliación se celebre y que eso pueda también contribuir a que termine el proceso, puede volver a intentar a celebrar otro acto de conciliación en cualquier estado del proceso, en la búsqueda de avenir a las partes y terminar con el trámite. Pero la etapa obligatoria, que es característica de la conciliación, es precisamente dentro del juicio, en la primera comparecencia de las partes a juicio oral. Ahí es donde tiene que celebrarla sí o sí. Sin perjuicio, como decíamos, de que él tenga la facultad de intentarlo en cualquier otro proceso, pero hay una etapa obligatoria que es en donde se debe instar efectivamente la conciliación. La segunda característica es que la conciliación puede traer como culminación o como terminación de este acto la celebración de un convenio. Como ya hemos dicho, que ponga fin al juicio si el avenimiento se refiere a todas las pretensiones expuestas en la demanda por el actor. Si ese avenimiento, producto de la conciliación, se refiere a todos los aspectos que se habían demandado dentro de la demanda por el actor, entonces estaremos en presencia, como ya lo vamos a ver, de una conciliación total, ¿verdad? Pero también podemos tener, a la culminación de la conciliación, también podemos tener un convenio que únicamente haya adoptado o haya aceptado como base del mismo solo una parte de las pretensiones reclamadas por el actor en la demanda y haya dejado fuera otra parte de las pretensiones expresadas en la demanda. Entonces ahí estaríamos hablando de una conciliación parcial, ¿verdad? Que no va a terminar con el proceso, por supuesto, porque al aceptar solo una parte de las pretensiones que se reclamaban en la demanda, entonces sobre eso va a haber acuerdo y sobre eso va a terminar el proceso. Pero sobre lo que no hubo acuerdo, el juicio va a tener que continuar y llegar hasta la sentencia. Entonces podemos tener como característica de la conciliación, al momento de que termine la fase en la que ésta se produce, un acuerdo que haya venido a las partes sobre todo lo que se reclamaba en el proceso, o bien podemos tener un acuerdo que haya venido a las partes solo sobre una parte de lo que se reclamaba en el proceso y tengamos que seguir tramitando el mismo hasta la sentencia en relación a lo que no haya habido acuerdo. No sé si estamos claros hasta ahí. Bueno, sigamos, aquí están las otras características. Aunque, como ya se dijo, la conciliación tenga una etapa obligatoria dentro de la cual debe celebrarse dentro del juicio, ya dijimos, lo adelantamos, que eso no excluye la facultad que tiene el juez de trabajo, que le ha conferido la ley, para intentar conciliar en cualquier otro estado del proceso. De esa cuenta puede ser que la fase de la conciliación dentro del juicio haya fracasado, pero posteriormente a eso, y hasta antes de dictar sentencia, el juez haya advertido que habían condiciones para intentar buscar nuevamente la conciliación. Entonces puede hacerlo. Hay facultad de la ley en favor del juez para que pueda volverlo a intentar. Otra característica es que en el convenio que se suscribe con motivo de la conciliación, el trabajador no puede renunciar ni disminuir los derechos reconocidos en su favor con carácter irrenunciable por la Constitución de la República, el Código de Trabajo y las demás leyes de trabajo. Lo que quiere decir es esto, es más o menos lo que venía yo explicando, ¿verdad? Permítame un momentito.
Muy bien. Acá llegamos a las fieras, podemos continuar. Entonces estamos, claro, en esta característica que estábamos viendo, que a lo que se refiere es que en el convenio que se suscribe con motivo de la conciliación no se puede contener, ¿verdad? Como base del mismo, como parte de las cláusulas que se hayan pactado dentro del mismo, la renuncia a derechos y prestaciones que son irrenunciables. En la Constitución, en el Código o en cualquier otra ley de trabajo. Eso debemos de tenerlo claros, jóvenes. El 106 es el marco de la irrenunciabilidad como garantía constitucional, porque es una garantía individual la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Pero ese no es la única norma. De ahí se deriva que todos los derechos y garantías contenidos en la ley de trabajo en favor de los trabajadores son de naturaleza irrenunciable. Entonces, esto impone que en ningún convenio adoptado dentro de la celebración de la conciliación en juicio pueda contenerse en forma expresa acuerdos que evidencien que el trabajador renunció a derechos y garantías que son irrenunciables. La siguiente característica es la que nos dice que el convenio que nace con motivo de la celebración de la conciliación observa, y eso lo van a ver ustedes posiblemente en su vida futura profesional, observa un mayor porcentaje de concesiones del patrono hacia el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los acuerdos que nosotros veamos dentro del juicio, en la mayoría de los acuerdos que puedan producirse en los actos de conciliación de los procedimientos ordinarios, lo que va a ser más común es que quien haya otorgado concesiones, entendido el término concesiones como el que haya aceptado cumplir términos del acuerdo que permitan terminar el juicio, sea el empleador. Y esto es normal, porque normalmente los incumplimientos de contrato que originan el trámite de los juicios ordinarios son producidos por incumplimientos que el empleador genera de sus obligaciones adquiridas dentro del contrato de trabajo. Es el empleador el que normalmente incumple el contrato de trabajo. Entonces, cuando llegamos al acto de la conciliación, en ese convenio lo que se contienen son concesiones de él, relativas a cumplir lo que no cumplió y que fue lo que lo llevó hasta el juicio y ha generado que ahora en la conciliación reconozca que efectivamente se incumplió y entonces acepte cumplir, y con motivo de que acepta cumplir se celebra el convenio y termina el juicio. A eso se refiere esta característica, a que es más común ver ahí concesiones del empleador que del trabajador, por supuesto, ¿verdad? Y la última característica es la que dice que el convenio que se suscribe con motivo de la conciliación, como ya lo hemos venido anticipando en lo que hemos venido explicando, tiene carácter de título ejecutivo. Esto quiere decir que ese convenio que se celebra ahí, si no contuvo un cumplimiento total en el mismo momento de la celebración del mismo, porque esto puede ocurrir muchas veces cuando se trata de reclamo de prestaciones, el patrono llega a la audiencia con una chequera preparado para pagar. Entonces, si en el convenio de la conciliación el empleador hace efectivo el pago de todas las prestaciones que se adoptaron en el convenio y que aceptó pagar, entonces el convenio queda honrado. Es decir, ¿ya para qué va a tener el carácter de título ejecutivo, verdad? Si ya el convenio se cumplió y queda así documentado en juicio. Pero si el convenio queda supeditado a que se cumpla, por ejemplo, en un pago a plazos o en un cumplimiento en diversos actos sucesivos, si se tratara de otro tipo de obligaciones, entonces sí es necesario, por supuesto, que el convenio tenga resaltado ese carácter de título ejecutivo para que en caso de que los términos de ese convenio sean incumplidos, el empleador pueda, el trabajador, mejor dicho, pueda promover su ejecución. Esa ejecución se va a promover, como lo vamos a ver en otra diapositiva, con base a los procedimientos establecidos para la ejecución dentro del Código de Trabajo, que está contenido en los artículos del 425 al 428 del Código de Trabajo. No sé si hay alguna duda ahí, jóvenes, antes de seguir. Bien, si no hay ninguna duda, veamos ahora cómo se clasifica la conciliación. La conciliación tiene dos clasificaciones. La primera es la que atiende al contenido del acuerdo alcanzado por las partes. Esa conciliación es la que se clasifica en parcial y total. Y hay otra clasificación que atiende
a si la conciliación se produjo dentro o fuera del juicio. Si estamos en esta clasificación, entonces aquí encontraríamos la conciliación judicial, perdón que hay un error, lo vamos a corregir de una vez. Encontraríamos la conciliación extrajudicial y aquí encontraríamos la conciliación judicial. Estas son, por supuesto, dos clasificaciones mucho más fáciles de explicar. Pero en la primera, la clasificación que atiende al alcance o al contenido del acuerdo alcanzado por las partes, vamos a ver la conciliación parcial, por ejemplo. Esta es la clase de conciliación que hemos venido anticipando cuando veíamos las características de la conciliación, que se puede dar cuando la celebración del convenio que se produce como consecuencia de la conciliación abarca solo algunas de las pretensiones expuestas por el actor en la demanda. Es decir, cuando en el acuerdo se ha aceptado únicamente avenir sobre algunas de las cosas que se reclamaban. Entonces, cuando se ha dado esa aceptación solo sobre alguna parte de las pretensiones que se reclamaban dentro del juicio, entonces estamos en presencia de la conciliación parcial. Y aquí, en este caso, es importante que manejemos que cuando se da una conciliación de esta naturaleza, entonces el juicio solo va a terminar en relación a las reclamaciones sobre las cuales hubo acuerdo. Sobre esas termina y el convenio adquiere carácter de título ejecutivo e incluso se puede promover la ejecución inmediatamente de lo acordado, parcialmente. Pero en relación a aquellos aspectos del juicio sobre los que no haya habido ningún acuerdo, el juicio tiene que continuar su trámite hasta llegar a la sentencia, ¿verdad? Porque aquí lo que hubo, en este caso, sería nada más un acuerdo parcial y por eso la conciliación es de ese orden también, es parcial. El convenio aprobado con motivo de esta conciliación, como ya lo hemos venido también anticipando, adquiere un carácter de título ejecutivo y se debe ejecutar inicialmente conforme los procedimientos normados en los artículos del 425 al 428 del Código. Esa es, digamos, la ejecución laboral, la contenida en esas normas. Poquitas normas, en realidad. Sin embargo, ahí está normado incluso la posibilidad de la ejecución de las sentencias y la ejecución de las obligaciones de hacer, de dar o de no hacer. Claro, en 4 artículos es muy difícil desarrollar todos los procedimientos ejecutivos y por esa razón, cuando ejecutemos un convenio de estos que se haya suscrito dentro del ámbito del acto de la conciliación, tenemos que integrar los procedimientos que corresponden a la ejecución de lo laboral, que son estos, contenidos del 425 al 428 del Código de Trabajo, y también los que corresponden a la ejecución en la vía de apremio, normados en el Código Procesal Civil y Mercantil, que son los que ustedes me imagino que van a ver en el segundo semestre, porque no creo sinceramente que en el curso de Procesal Civil en el primer semestre pueda ser posible estudiar los procedimientos ejecutivos. Eso es más fácil estudiarlos en el Procesal Civil 2. Pues bien, cuando los miren, los procedimientos de ejecución en la vía de apremio serán los que complementen la ejecución de lo que se haya convenido en estos convenios, en el caso de que haya necesidad de ejecutarlos, ¿verdad? Lo importante de todo es que el convenio que se suscribe con motivo de la conciliación y que es aprobado por el juez de trabajo y previsión social adquiere carácter de título ejecutivo. Y entonces, ante su incumplimiento, podemos ejecutarlo. Y esto no hay que echar en saco roto que no suceda, ¿verdad? Porque hay muchas historias, algunas tenebrosas, de colegas que se dedicaban, que defendían empleadores y que se dedicaban, como mandatarios de estos empleadores, a promover la suscripción de convenios en las fases de conciliación de juicios importantes, de reclamos millonarios en contra de sus clientes, y los suscribían como una medida retaratoria y después no los cumplían. Lo que ocurría es que efectivamente el trabajador demoraba más en cobrar lo que le debían, pero al final lo terminaba cobrando. Cuando los ejecutaba igualmente, ante la ejecución tarde o temprano había que pagar. Entonces esto convertía en más oneroso para los empleadores, por supuesto, el tema, ¿verdad? Pero había muchos empleadores que estaban conformes con que los abogados demoraran el cumplimiento de lo que ya se habían comprometido a cumplir los convenios. Entonces era una cuestión perversa, ¿verdad? Pero a lo que me refiero con esto es a que el carácter de título ejecutivo que se le da a estos convenios que se celebran en el acto de la conciliación es muy importante porque es una herramienta que nos va a posibilitar
que se obligue a su cumplimiento en caso de que lo acordado de ellos no sea cumplido por el empleador en ningún momento. Muy bien. Después tenemos la conciliación total. En esta conciliación, lo que se va a producir es la celebración de un convenio en el que se abarca como punto de la conciliación todos los que fueron objeto de litigio. Es decir, aquí se contiene todo. En este convenio se hace un acuerdo sobre todas las reclamaciones que se habían presentado dentro de la demanda, ¿verdad? Consecuencia de esto, aquí sí termina el juicio. Esto es distinto a la conciliación parcial que veíamos, porque aquí el juicio sí termina. Al hacer una conciliación sobre todos los aspectos que se reclamaban en el juicio queda concluido. Ya no hay sentencia, porque todos los aspectos litigiosos fueron contenidos dentro del acuerdo conciliatorio. Entonces el juicio termina. Igualmente, el convenio adquiere su carácter de título ejecutivo y en caso de incumplimiento se puede ejecutar por los mismos procedimientos que acabo de razonar. La novedad aquí es que el juicio hasta aquí llega, termina. Aquí sí logra la conciliación en su máxima plenitud, logra terminar con el proceso, ¿verdad? El que ya después de la fase de conciliación ya no puede continuar en vista de la suscripción del acuerdo, que también ha dado como consecuencia que el juicio quede concluido a partir de ese momento y que no haya necesidad de diligenciarlo hasta llegar al acto de la sentencia. ¿No sé si hay alguna duda? Muy bien. Si no hay duda, miremos la otra clasificación, la que atiende a si la conciliación se celebra en el ámbito jurisdiccional o fuera de él. Esta conciliación se divide en extrajudicial y judicial. La conciliación extrajudicial es, sin lugar a dudas, una especie de la conciliación en países como el nuestro un poquito más difícil de lograr. Porque como tiene lugar fuera del ámbito de la jurisdicción, como no se celebra dentro del juicio, eso es lo que significa, entonces tiene menos posibilidades de ser adoptada como un procedimiento que resuelva la posibilidad de llevar el litigio hasta los tribunales. Este tipo de conciliación extrajudicial es el que comúnmente se celebra con algún bajo porcentaje de eficiencia ante los oficios de los inspectores generales de trabajo. Los inspectores generales de trabajo, como parte de la Organización Administrativa de Trabajo, están facultados para conocer de esos convenios que las partes puedan suscribir ante los oficios de los inspectores y aprobarlos. En el momento en que la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, aprueba un convenio entre dos partes que han sometido, digamos, a conocimiento de la inspección el incumplimiento de un contrato, ya sea porque no se pagaron prestaciones, ya sea porque se despidió injustificadamente y no se pagó la indemnización, ese convenio que va a suscribir la inspección como consecuencia de que las partes han llevado hasta la inspección el conocimiento de este conflicto, ese acuerdo también tiene carácter de título ejecutivo, lo aprueba la inspección y a partir de ese momento es ejecutable también ante los tribunales de trabajo mediante el procedimiento, como ya se dijo, se norma del 425 al 428 y al cual se integra supletoriamente el procedimiento de la ejecución en la vía de apremio. Aquí, por supuesto que esto se puede, esta es una ejecución nueva, no es como la ejecución del convenio que se celebra ante el ámbito de la jurisdicción, porque ese convenio se ejecuta ahí mismo, dentro del juicio dentro del cual se celebró. Aquí, como esto se celebró fuera del ámbito jurisdiccional, entonces cuando se haya o cuando exista la necesidad de ejecutarlo, entonces tendremos que promover una ejecución de convenio, nueva, por supuesto, porque esto no ha sido conocido por los tribunales de trabajo, fue un convenio extrajudicial que posiblemente se aprobó ante la competencia de la Inspección General de Trabajo y por lo consiguiente va a generar una ejecución nueva ante un juzgado de trabajo y va a entrar como un proceso nuevo. Ahora, esta conciliación extrajudicial puede producirse no solo ante los inspectores generales de trabajo, donde es bastante común que se produzca, como decíamos, sino también puede haber otro tipo de conciliación extrajudicial, no necesariamente solo la que se da ante los oficios de los inspectores de trabajo. También puede haber conciliación extrajudicial entre las partes, la que se contiene en escritura pública, por virtud de haberse otorgado la conciliación ante los oficios de un notario, posiblemente en un acuerdo, en un contrato de transacción, en donde las partes acuerdan terminar
el conflicto mediante obligarse el empleador a pagar lo que el trabajador demanda o a reconocerle el pago de su indemnización si lo despidió injustificadamente. Esa también sería una conciliación extrajudicial, aunque contenida en escritura pública y no ante los oficios de la inspección, pero igualmente es una conciliación contenida ya sea en escritura pública o en documento privado, porque también las partes se podrían reunir sin necesidad de que intervenga un notario y acordar entre ellos los puntos del convenio que se va a producir producto de la conciliación. Entonces lo suscriben en documento privado, legalizan las firmas de los dos y a partir de ese momento también ya tiene carácter de título ejecutivo ese convenio. Entonces, extrajudicialmente, nosotros podemos tener 3 tipos de convenios, ¿verdad? Los que se celebran ante los oficios de los inspectores generales de trabajo y los que se puedan contener en escritura pública o bien en documento privado celebrado entre las partes. Esa va a ser también conciliación extrajudicial. Y por último, vamos a encontrar la conciliación judicial, que obviamente, su nombre lo indica, es la que se va a celebrar en juicio, ¿verdad? La que ya hemos venido viendo a lo largo de toda la clase de hoy. Esa va a ser conciliación judicial, la que se da dentro del trámite del juicio ante la presencia del juez de trabajo y previsión social, que es el que la aprueba. Por último, para cerrar la clase de hoy, ¿en qué oportunidad procesal se produce la conciliación? Aunque ya de hecho lo hemos venido repitiendo varias veces esta noche, la oportunidad procesal obligatoria para producir la conciliación como una fase del juicio ordinario es dentro de la primera audiencia para la cual han sido convocadas las partes, después de que sea contestado la demanda por parte del demandado o bien la reconvención por parte del actor, si es que hubo planteamiento de la reconvención en juicio. De manera general, la conciliación se va a producir siempre después de que sea contestado la demanda. Ese va a ser el momento procesal. Y si hubo planteamiento de la reconvención por parte del demandado, entonces habrá que esperar que el actor conteste la reconvención y después de que conteste la reconvención o contrademanda, entonces pasaremos a la etapa en la que se va a diligenciar el acto de la conciliación. Esa es la etapa que le corresponde a este acto procesal dentro del juicio. Claro, esto no escapa, a veces los tribunales lo intentan, es clásico que antes, incluso si a veces hasta sin empezar la audiencia, el juez incultar con la parte demandada si va preparado para la posibilidad de que se pueda hacer un acuerdo y de que el juicio pueda terminar sin necesidad de llevarlo hasta la sentencia. Eso, aunque no ha empezado la audiencia, puede también aprobarse como acto conciliatorio, aunque no sea dentro de la etapa que le corresponde al juicio, porque si desde ahí, desde antes de empezar la audiencia, el demandado dice que él llegó listo a conciliar y que quiere hacer un acuerdo total sobre todo lo reclamado, pues entonces entremos de una vez a conocer qué es lo que propone y si es viable ese acuerdo total y entonces hacemos de una vez el acuerdo, ya ni abrimos la audiencia. Pero la etapa obligatoria, repito, la que debe celebrarse dentro de la primera comparecencia de las partes a juicio oral es después de que el demandado ha contestado su demanda o si hubo por parte de este planteamiento de la reconvención después de que el actor ha contestado la reconvención. Esto, lo vuelvo a repetir, ya lo dije también varias veces a lo largo de la clase, esto no priva al juez de trabajo de la facultad de la que está investido por ley para, si fracasa la conciliación en esta etapa obligatoria del juicio, volver a intentar, si así lo cree y lo ve conveniente, volver a intentar avenir a las partes en cualquier otro estado del proceso, buscando los mismos propósitos, ¿verdad? El de que las partes avengan para terminar con la suscripción de un convenio que haga innecesario el que deba llevarse el trámite del juicio hasta la sentencia. No sé si estamos claros, me gustaría escuchar algunas intervenciones, a ver si lo entendimos, si no lo entendimos. Licenciado, solo tengo otra pregunta. Disculpe, en la conciliación extrajudicial, en la parte donde se puede conciliar ante un notario, las prestaciones irrenunciables, yo llego con el notario y expreso mi voluntad de que le voy a aceptar, por decirle algo, 7,000 quetzales al empleador, pero ¿cómo el notario hace para saber o cómo se puede velar porque no esté yo renunciando a mis prestaciones irrenunciables? Es que ahí la conciliación que se contiene en escritura pública no está sujeta a aprobación del notario.
El notario de lo que da fe es de la declaración de voluntad de ambas partes dentro de este convenio conciliatorio. Pero ahí ya son las partes las que tienen que saber lo que están acordando. Si dentro del acuerdo del que va a dar fe el notario se contiene la renuncia a prestaciones irrenunciables, eso ya es responsabilidad de las partes, más del obligado, porque sabe que aunque el otro haya renunciado aquí, en el contenido de esa escritura pública, a lo que es irrenunciable, eso no tiene ningún efecto ni valor alguno. Y el día de mañana lo puede estar volviendo a demandar sobre lo mismo. Si tiene tiempo todavía y no ha prescrito el ejercicio del derecho, lo puede volver a demandar sobre lo que quedó excluido ilegalmente ahí porque era de naturaleza irrenunciable. En donde sí se observa la posibilidad de que no se adopte, digamos, la renuncia a prestaciones irrenunciables es en los convenios que en la conciliación extrajudicial aprueba la inspección, porque ahí sí hay una aprobación de la inspección. Y la inspección, como parte de la Organización Administrativa de Trabajo, debe velar. Además, es parte de sus obligaciones. Miremos el Código de Trabajo en relación a las funciones de la inspección. Ahí sí debe velar la inspección sobre que el contenido de los acuerdos, ¿verdad?, no constituya una renuncia a derechos irrenunciables. Ese ejercicio sí lo hace la inspección. Pero el notario no. El notario va a dar fe de lo que las partes dijeron y acordaron. Y de ahí va a adquirir carácter de título ejecutivo el convenio otorgado ante el notario. Pero él no puede, como en los otros casos, venir y saber y sobre esa base aprobar o no, porque él ahí no aprueba, él da fe de la declaración de ambas partes en relación a lo que convinieron. ¿Alguna otra duda? Yo, licenciado, pero no sobre el tema, sino usted hizo mención en la última clase que el parcial iba a venir en forma de casos. ¿Usted nos podría dar una idea de más o menos cómo sería para tener una idea de cómo responder? No, yo voy a plantear un caso sobre cada uno de los institutos que tenemos como contenido del examen segundo parcial. El examen va a llegar hasta acá, hasta el acto de la conciliación, ¿verdad? Hasta el acto de la conciliación. Vamos a tener como contenido desde la demanda hasta la conciliación. Eso quiere decir que va a estar la demanda, la oportunidad para demandar, las actitudes del demandado, positivas y negativas, o sea, la confesión ficta, la rebeldía, la interposición de excepciones dilatorias, la contestación de la demanda, la reconversión. Entonces yo voy a exponer un caso. Y del caso voy a citar, como tenemos 40 puntos para el examen, voy a citar 4 casos de 10 puntos cada uno, con 5 preguntas cada uno, de 2 puntos cada uno. Entonces expongo el caso, ustedes lo leen y me van contestando en las respuestas de selección, de opción de selección múltiple que les voy a anotar en el texto, cuáles son las respuestas correctas que caben a las interrogantes que estoy formulando sobre el caso. Ah, ya, correcto. Entonces sí va a ser sobre selección múltiple, no va a ser respuestas porque es que no podemos de otra forma. A mí me encantaría, si estuviéramos Vidal, le planteo un examen de casos y con respuestas directas sobre el caso. Pero eso no lo podemos hacer aquí, porque entonces ¿a qué horas calificamos? Tendríamos que imprimir todas las respuestas de ustedes y después calificar. Se vuelve una situación bastante problemática en este formato de enseñanza. Entonces, lo que vamos a hacer es poner 5 casos y de los 5 casos vamos a establecer 5 preguntas de respuesta, de opción de respuesta múltiple, para que ustedes seleccionen la que crean que es la respuesta correcta y con eso resuelvan las preguntas del caso. Ah, ok, correcto, licenciado. Y lo último, en una sesión anterior también usted nos ofreció una guía que dijo que nos podría servir para tener un mejor manejo del código. Entonces, no recuerdo haberla visto entre los documentos compartidos. No, eso sí no se los hemos hecho llegar. Ah, ok. Yo le ofrezco hacérsela llegar en el transcurso de aquí al domingo, porque primero tenemos que elaborar la prueba, examen, y entonces vamos a elaborar esto, que creo que tal vez les podría servir para el examen segundo parcial. Ahora, pues, ya nosotros aquí tenemos, por así decirlo, algunas variaciones al formato de examen que en la presencialidad hacíamos. Ustedes tienen ahora la comodidad de estar en sus casas y disponer de consultar todos los documentos que quieran, ¿verdad?
desde las leyes hasta anotaciones y todo lo demás. Eso ya pasó a la historia, eso no podemos evitarlo ni controlarlo. Entonces esa ventaja es la que ustedes tienen que aprovechar, ¿verdad? Porque están en sus casas y tienen suficiente tiempo para resolver el examen. Con lo cual, si entraron a clases, si participaron, si leyeron, los resultados de los exámenes siempre tendrían que ser positivos. Siempre, ¿verdad? Pero como aquí tenemos una ausencia de más de la mitad de la clase, fíjese que hoy hay 120 alumnos y aquí están asignados más de 280. Nos falta más del doble. ¿Sí? Yo no tengo el gusto de conocerlos, no sé si alguna vez han entrado. En las primeras clases de semestre aquí entraban a veces hasta 220 estudiantes. Todavía faltaban 60 para los 280. Pero eso se ha ido reduciendo. Hoy entran solo 128. Esto está como cuando la presencialidad en el primer semestre de cada año, hasta antes de la huelga, todo el mundo llegaba a las clases. Después de que se celebrara la huelga de valores, abandonaban muchísimos alumnos. Pues algo parecido está, aunque ahora ya no hay huelga, ni hay tampoco por qué abandonar. A lo que me refiero es que estos exámenes no debieran de dar problema. Yo estoy tratando de usar este formato ahora para intentar evaluar hasta dónde verdaderamente están entendiendo ustedes el trámite del proceso. Porque eso es lo que me interesa evaluar en este curso, que a eso se refiere. Ya les dije que si yo veo que los resultados son muy malos, pues tenemos el final todavía de opción, ¿verdad? Y tomando en consideración que en el primer parcial los resultados fueron bastante buenos. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que tratar de hacer es leer, porque es una cosa que yo quisiera que entendamos. Miren, si no leemos, yo sé que muchos de ustedes están seriamente afectados. Tienen una marca en sus vidas que es el haber nacido en este periodo de cosas en donde las redes sociales, el internet y todas estas cuestiones propias del globalismo intentan generar en el individuo la conciencia de que se puede aprender solo a través de lo que veamos o lo que oigamos, y eso no es cierto, porque eso desvaloriza la función, que es la única que nos permite llegar a tener un pensamiento crítico, que es la lectura. Si no leemos, entonces no tenemos capacidad de razonar. Fíjense ustedes que cuando ustedes lean, hagan la prueba. Cuando ustedes leen cualquier documento, y más un libro, ustedes no pueden terminar de formarse un juicio sobre lo que están leyendo si no terminan el párrafo, porque la lectura va permitiendo ir alcanzando el entendimiento y la posibilidad del pensamiento crítico conforme uno va avanzando en los párrafos de la lectura. Entonces, como ahora se nos ha hecho creer, especialmente a las generaciones de ustedes que son jóvenes, de que todo se puede aprender o a través de las pantallas o a través de lo que oímos, e incluso a través de las redes sociales, hemos abandonado la lectura. Y lo que me preocupa es lo que dice un escritor e investigador prominente guatemalteco, Mario Roberto Morales, ex miembro de la Unidad Revolucionaria de la UAS guatemalteca, que escribe, que lee, que es un verdadero estudioso, que dice que ya lo que más preocupa es que no quieran leer, sino que no pueden leer, dice él. Y eso sí sería gravísimo, ¿verdad? Porque que no quiera leer uno, yo lo entiendo, porque muchas veces uno por pereza no lee, pero que ya no pueda leer alguien que tiene todavía la vida por delante. Por ejemplo, muchos de ustedes todavía son veinteañeros. Hay estudiantes de ustedes, los más jóvenes, que van más o menos desarrollando la carrera en un promedio idóneo, van por los 22, 23 años. Que no pueda leer una persona de 23 años, eso es fatal. Entonces tenemos que leer. Leamos, jóvenes, leamos. Y si encuentran alguna dificultad en la lectura, me cuentan, yo los puedo ayudar. Yo soy investigador y los puedo ayudar, pero creo que debemos de tener conciencia de eso. Porque si no leemos, no tenemos oportunidad de entender y no formamos un pensamiento crítico, ¿verdad? Y en países como los nuestros, si no tenemos un pensamiento crítico, somos borregos que nos pueden conducir por donde quieran, con una posibilidad de ser influenciados mediáticamente muy grande. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Por supuesto. Hay que pensar por nosotros mismos, a eso me refiero. No sé si hay alguna duda. Bueno, como entiendo que no hay dudas porque nadie pregunta, entonces lo dejamos ahí, jóvenes. Ahora sí correspondería que nos veamos hasta el 28, que es el día de nuestro examen, ¿verdad? Día miércoles
28, si mal no estoy. Es correcto, licenciado, el 28. Miércoles 28, según el calendario. El 21 no tenemos clase porque hay otro examen. No sé de qué curso, pero hay examen también. Entonces, la semana entrante no nos vemos en clase. El día del examen es el 28. Vamos a hacer el examen en esta forma. Tratemos de aprovecharlo. Y nos volveríamos a ver, ¿verdad? Hasta el día 3 de mayo. Licenciado, perdón. El día 3 de mayo tenemos examen, licenciado. Pero los exámenes no empezaron esta semana. Es que corrieron el del 30 por el 1 de mayo. Eso es lo malo, hombre. Bueno, entonces nos vemos el 5, fíjense. Y vamos a tener que correr con las clases que nos faltan, porque según ese calendario que repartieron, ya el 25 de mayo tenemos el final. Y aquí me faltan varios puntos. Me falta toda la prueba, me falta el auto para mejor fallar, la sentencia, los recursos y la segunda instancia. Así que vamos a tener que correr con las clases que nos queden, ¿verdad? Licenciado, perdón, es solo una consulta. El examen está pactado para las 8. ¿A las 8 va a ser? Sí, a las 8. Muchas gracias. Fue el anterior también. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, jóvenes, que descansen. Buenas noches, Lic. Muchas gracias por sus palabras. Feliz noche, Lic. Feliz noche, gracias.